Pocas figuras políticas en España han generado tantas reacciones, titulares y debates como Gabriel Rufián. Para algunos, un político brillante y directo. Para otros, un personaje polémico que representa la confrontación en el Congreso. Pero detrás de sus discursos virales, de sus intervenciones tensas y de sus frases convertidas en tendencia, existe una historia personal y política mucho más compleja de lo que parece. Esta es la historia de Gabriel Rufián. La historia comienza lejos de los grandes focos políticos de Madrid. Gabriel Rufián nace el 8 de febrero de 1982 en Santa Coloma de Gramenet, una ciudad obrera situada en el área metropolitana de Barcelona. Sus padres eran andaluces, concretamente de Jaén, y como miles de familias durante el siglo XX, emigraron a Cataluña buscando un futuro mejor. Aquella realidad marcaría profundamente su identidad. Rufián creció en un entorno humilde, rodeado de trabajadores, inmigración interior y barrios populares. Durante años, Cataluña había recibido oleadas de personas procedentes del sur de España, y muchas familias intentaban salir adelante trabajando en fábricas, construcción o empleos poco estables. La familia de Gabriel no era una excepción. Desde joven vivió de cerca las dificultades económicas. Él mismo ha contado en distintas ocasiones que trabajó en múltiples empleos antes de entrar en política. Dependiente, recepcionista, comercial, trabajos normales, alejados completamente de la élite política que años después ocuparía las portadas de los periódicos. En aquellos años nadie imaginaba que aquel joven acabaría siendo uno de los diputados más conocidos del Congreso español. Gabriel estudió Relaciones Laborales en la Universidad Pompeu Fabra. Sin embargo, durante gran parte de su juventud no destacó públicamente en política. No pertenecía a familias poderosas ni a grandes estructuras partidistas. Su salto llegaría mucho más tarde y estaría relacionado con uno de los momentos más tensos de la historia reciente de España. La crisis económica de 2008 golpeó duramente al país. Millones de personas perdieron empleo. Aumentaron los desahucios y la desconfianza hacia los partidos tradicionales se disparó. En Cataluña, además, comenzaba a crecer con fuerza el movimiento independentista. Las manifestaciones se multiplicaban. El debate sobre la relación entre Cataluña y el resto de España ocupaba cada vez más espacio en televisión, redes sociales y conversaciones familiares. Fue en ese contexto donde Gabriel Rufián empezó a hacerse visible. Primero participó en movimientos sociales y plataformas relacionadas con la independencia catalana. Poco a poco comenzó a destacar por una habilidad muy concreta: comunicar de manera directa y agresiva en redes sociales. Twitter se convirtió en una de sus principales armas. Mientras muchos políticos mantenían discursos institucionales y fríos, Rufián utilizaba mensajes rápidos, irónicos y provocadores. Entendió antes que muchos que la política moderna también se jugaba en Internet. Su crecimiento llamó la atención de Esquerra Republicana de Cataluña, más conocida como ERC, uno de los partidos históricos del independentismo catalán. En pocos años pasó de ser prácticamente desconocido a convertirse en una de las caras más mediáticas del partido. Y entonces llegó el momento que cambiaría su vida. En las elecciones generales de 2015, Gabriel Rufián fue elegido diputado en el Congreso de los Diputados. Desde el primer día dejó claro que no sería un político tradicional. Mientras otros parlamentarios mantenían un tono serio y diplomático, Rufián apostó por la confrontación directa. Sus discursos eran cortos, intensos y diseñados para viralizarse. Cada intervención parecía preparada para recorrer redes sociales y abrir debates nacionales. Muchos españoles lo conocieron por sus enfrentamientos con diputados del Partido Popular, Ciudadanos o Vox. Otros lo vieron como uno de los principales defensores del independentismo dentro del Congreso español. Pero independientemente de la opinión política de cada persona, había algo evidente. Gabriel Rufián sabía captar atención. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los políticos más reconocibles de España. Sus frases aparecían constantemente en programas de televisión, sus discusiones se convertían en clips virales, y cada comparecencia generaba polémica. Sin embargo, detrás de esa imagen mediática existía también una estrategia política muy concreta. ERC necesitaba aumentar su influencia en Madrid. Durante décadas muchos independentistas habían visto el Congreso español como una institución lejana o incluso hostil.
Pero Rufián representaba una nueva generación dispuesta a utilizar precisamente ese escenario para defender sus ideas, y lo hacía sin miedo al choque político. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegaría en 2017. Ese año, Cataluña vivió una de las mayores crisis políticas de su historia reciente. El gobierno catalán impulsó el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por la justicia española. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Cargas policiales, urnas escondidas, tensión en las calles y millones de personas pendientes de lo que ocurría. España atravesaba una situación extremadamente delicada. Gabriel Rufián se convirtió entonces en una de las voces más visibles del independentismo en Madrid. Sus discursos aumentaron todavía más el tono político. Acusaba al gobierno español de represión y defendía el derecho de Cataluña a decidir su futuro. Mientras tanto, el conflicto seguía creciendo. Poco después, varios líderes independentistas fueron detenidos o huyeron al extranjero. Cataluña fue intervenida temporalmente mediante el artículo 155 de la Constitución, y el país quedó profundamente dividido. Aquellos años marcaron para siempre la imagen pública de Rufián. Para una parte de la sociedad catalana era un portavoz valiente que defendía sus ideales frente al Estado. Para otros españoles representaba precisamente uno de los símbolos de la ruptura y la confrontación política. Pero aún así, su popularidad continuó creciendo. Con el paso de los años, Gabriel Rufián también fue evolucionando políticamente. Aunque seguía defendiendo la independencia de Cataluña, comenzó a adoptar posiciones más pragmáticas. ERC pasó de la confrontación total a negociar acuerdos con gobiernos españoles, especialmente durante la etapa de Pedro Sánchez. Ese cambio generó críticas incluso dentro del independentismo. Algunos sectores consideraban que ERC estaba moderando demasiado su postura. Otros creían que negociar era la única forma de obtener avances políticos reales. Rufián quedó en medio de ese debate. Muchas veces tuvo que defender pactos difíciles, presupuestos polémicos o acuerdos compartidos a los que anteriormente había criticado duramente. Y ahí apareció otra faceta importante de su carrera: la contradicción política. Como ocurre con muchos dirigentes, algunos le acusaron de cambiar de discurso según el contexto. En redes sociales comenzaron a circular antiguos mensajes suyos comparados con declaraciones más recientes. Sin embargo, él respondió muchas veces defendiendo que la política debía adaptarse a la realidad y no quedarse únicamente en la protesta. Mientras tanto, seguía consolidándose como uno de los mejores comunicadores del Congreso. Incluso personas alejadas del independentismo reconocían su capacidad para debatir, improvisar y dominar el ritmo mediático. Otro aspecto que hizo diferente a Gabriel Rufián fue su estilo. No encajaba en la imagen clásica del político tradicional. Su manera de vestir, su tono informal y su lenguaje cercano contrastaban con la estética habitual del Congreso. En muchas ocasiones parecía más un usuario de redes sociales que un diputado institucional. Y precisamente eso conectaba con parte de la población más joven. Rufián entendió que en el siglo XXI la política no solo se hacía en ruedas de prensa o periódicos, también se construía con memes, vídeos cortos y mensajes virales. Cada frase podía convertirse en titular nacional en cuestión de minutos. Sin embargo, la exposición constante también tuvo consecuencias. A lo largo de los años recibió fuertes críticas, insultos y ataques tanto en televisión como en redes sociales. La polarización política en España convirtió a figuras como él en objetivos permanentes de debate, pero lejos de desaparecer, siguió manteniéndose en primera línea. Con el tiempo, Gabriel Rufián pasó de ser el diputado polémico a convertirse en una figura estable dentro de la política española, y eso es algo que muy pocos consiguen. Porque en un mundo político donde muchos personajes virales desaparecen rápidamente, él logró mantenerse durante años como una de las voces más reconocibles del Congreso. Su historia también refleja cómo ha cambiado la política moderna. Antes, los líderes políticos crecían lentamente dentro de partidos tradicionales y estructuras cerradas. Ahora, las redes sociales, la comunicación directa y la capacidad para generar impacto pueden transformar a una persona desconocida en una figura nacional en muy poco tiempo. Gabriel Rufián representa precisamente esa transformación, la mezcla entre política, espectáculo, comunicación digital y confrontación mediática. Pero más allá de simpatías o rechazos, hay algo difícil de negar.
consiguió convertirse en uno de los políticos más influyentes y reconocibles de su generación. Desde aquel joven de barrio obrero, hijo de inmigrantes andaluces, hasta ocupar uno de los asientos más mediáticos del Congreso de los Diputados. Una trayectoria llena de polémicas, debates, contradicciones y momentos históricos que todavía siguen marcando la política española actual. Y mientras España continúa viviendo tensiones territoriales, cambios políticos y nuevos desafíos, Gabriel Rufián sigue siendo una figura imposible de ignorar. Porque en la política moderna pocos entienden tan bien como él el poder de una frase, una cámara y un momento viral.